Pixeleros y pixeleras, bienvenidos a, por fin, después de tanto tiempo, este curso integral y básico de pixel art. Para los que no me conocen, mi nombre es Pixel Nacho, espero estén bien, y para los que sí, bienvenidos de vuelta al canal. Como saben, yo tenía un cursito de pixel art en Creana, el cual ya no está disponible, ya no existe dentro de la plataforma. Y sentía que de cierta forma no estaba muy bien haber dejado ese curso colgando. Creo que daba como para volverlo a hacer y volverlo a sacar en algún lado, y estuve pensando y analizando y maquetando mucho en mi cabeza y dije, bueno, ¿saben qué? Es hora de subirlo a YouTube y dar ese contenido libre y gratuito. Porque bueno, el pixelar es para todos y es un método de arte muy genial. Además es un tremendo método para hacerle entrada a personas que estén iniciándose en el arte digital. Y es muy divertido de hacer y es muy chévere dar ese aspecto retro y de videojuego a las cosas. Así que bueno, este curso tiene básicamente el mismo principio que el curso que manejábamos en Creana. Si ya lo vieron en algún momento, hay un par de cosas nuevas. O sea, los invito a que sigan viendo porque hay un parcito de cosas nuevas y de modificaciones, sobre todo en la explicación de Sprite. Y a los que no tuvieron la chance de verlo, pues bienvenidos sean, porque es un curso súper integral de pixel art. Vamos a aprender un montón de técnicas y un montón de métodos, desde hablar de un poquito de la historia del pixel art y un poquito de referencias, hasta metodologías como el dithering, el uso del color, etc. Y el objetivo es llegar a este resultado que están viendo acá en la pantalla, que es un retrato. Me parece que la metodología más fácil para aprender a hacer pixel art es un autorretrato, porque nuestra cara la vemos prácticamente todos los días, si no todos los días. Espero que la vean todos los días cuando nos cepillamos los dientes. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el curso, que es bastante contenido, así no lo hago más extenso de lo mucho que ya es. Sé que tenía el curso pautado para subir para un día y lo subí al día siguiente, pero bueno, cuestiones de edición. Pero bueno, por suerte ya que estamos, podemos arrancar a hacer el curso y vamos con la primera parte, que es un poquito una explicación sobre las resoluciones. Y nada, bienvenidos, pónganse cómodos, agarren agüita o algo de tomar y algo de comer, abran su Sprite y arrancamos. Bueno, lo primero que vamos a evaluar es el tamaño de las resoluciones y vamos a empezar con el NES, con Mega Man, que como pueden ver tiene una resolución bastante chica. Era de 21 por 24 píxeles, y esto es por la necesidad que tenía la consola en tener sprites de ese tamañito, ¿no? Tan pequeños. Después vamos a ver el caso de Super Nintendo con Mega Man 7, que como pueden ver es de 34 por 40 píxeles. Es un poquito bastante más grande esa resolución. Y como pueden ver tiene más detalles. Lo mismo que en Play 1 en Mega Man X4. Vemos que ya Mega Man está mucho más colorido, mucho más detallado, tiene mucho más anti-alias. Y esto se debe a la necesidad del formato en el que se quieren aplicar las cosas. Por ejemplo, nosotros si vamos a trabajar en un formato para redes sociales, que son 1080 píxeles, tamaño de Instagram, tamaño cuadrado, deberíamos poder calcularlo dividiéndolo entre 10. O sea, si el tamaño es de 1080 y lo dividimos entre 10, nuestro lienzo es de 108. Eso quiere decir que cuando lo aumentemos, digamos, al 1000%, no, va a quedar de 1080 sin romper la resolución. Hagan un screenshot de esta fórmula que les va a servir muchísimo. Ahora que hablaremos de referencias, vamos a empezar con The Spriter's Resource, que es uno de mis lugares de referencia favoritos. Este lugar cuenta con una biblioteca súper amplia de recursos. Como pueden ver ahí, estamos mostrando los recursos de la NES o de la primera Nintendo. También tiene recursos como de Play 1 o de la Wii incluso. Pero está lleno de recursos de pixel art, sprite y otras cosas de low poly. Además, pueden encontrar dentro de ellas desde imágenes hasta sheets. Fíjense, por ejemplo, acá en Marvel vs. Capcom están algunas de las imágenes de los Splash. O si vemos en Mega Man X4, podemos ver, por ejemplo, a Magma Dragoon. Y podemos ver como el sprite sheet entero de todas las piezas que conforman la animación.
esta página está genial para poder ver referencias de videojuegos que nos gusten o de cosas a las que estemos acostumbrados y pensar un poquito en la manera en la que están armados y estructurados. Otra de mis páginas favoritas para aprender a hacer diseño en pixel art es TitleScream, que es una página que muestra, como lo dice el nombre, títulos de juegos, dependiendo de la plataforma. También creo que te lo muestra también por el creador del contenido o por alguna etiqueta, y puedes ver títulos animados o estáticos y así aprender un poquito de tipografía pixelada. Por ejemplo, aquí estamos viendo solamente de Super Nintendo, de imágenes de los Locos Adams o de Dungeon Master. Las posibilidades son infinitas, infinitas. Esta página se llama Bitfont Maker y es la página que yo uso por excelencia para hacer tipografía en pixel art. Es bastante amigable y bastante fácil de usar y los resultados son muy muy chéveres. Y la página también tiene esta galería donde ya hay un montón de tipografías gratis, libres de descarga, todas en pixel art. Así que si quieren hacer proyectos pixelados y utilizar tipografías que funcionen en Sprite, esa es la web. Ahora Pixel Joint. Pixel Joint es una de las páginas de las que yo más hago referencia. Pixel Joint vendría siendo como el Instagram o el Facebook de la gente que usa pixel art. Como pueden ver, es una página muy muy vieja y bueno, el formato es medio viejo, pero la cantidad de arte y la calidad de piezas que suben es fantástica. Es un lugar muy bueno para aprender a hacer pixel art, y pueden ver cosas como por ejemplo esto, que miren el contenido zarpado de pixel que se muestra ahí. Es un poco quisquillosa la página, pero está chévere. La siguiente página es Pixelation, antiguamente llamada Way of the Pixel. Este foro está medio muerto desde hace tiempo. Yo no lo uso desde hace bastante, pero está bueno ver e indagar dentro de él, por ejemplo, en los Exquisite Corps y cosas así, para ver referencias de otros pixel arts o para ver que hicieron algunos pixel artists que están muy, muy, muy zarpados y muy buenos. Por ejemplo, acá en el Exquisite 3 pueden ver, tipo, miren la cantidad de detalles que hay. Esto es un trabajo colaborativo y tiene una paleta de colores limitado, etc. Está bueno visitarla, está bastante chévere. Otra cosa que les recomiendo es Pixel Logic, que es uno de mis libros favoritos de pixel art. Yo lo tengo en la versión digital, no lo tengo en la versión física, pero bueno, está en inglés, en francés y en otro par de idiomas. Pero es como la santa biblia para aprender a hacer pixel art. Enseñan todos los conceptos básicos y no básicos. Súper recomiendo que lo compren. Y bueno, uno de mis libros favoritos de los últimos tiempos, que es The Masters of Pixel Art. Este sí lo tengo en su edición física. Y este es más artístico que técnico. No es un libro que te va a enseñar alguna técnica, pero vas a poder ver galerías, artistas y referencias súper detalladas con descripción y biografías sobre pixel art, y está genial. Lospec es una página hermosa que sirve como galería y como buscador de paletas de color en pixel art. Está enfocada en su 90% en pixel art. Y bueno, pueden ver cosas genialmente hechas como ese pájaro que estoy abriendo, que fíjense los colores, el gradiente y el nivel de pixel art que hay. Además, tiene este buscador de paletas que está fantástico. Si pueden, entren, métanle mano, vean todo el contenido que tiene, traten de descargar algunas paletas si se les dificulta el hecho de hacer color. Y además ahí tienen como ejemplitos de imágenes sobre la funcionalidad de la paleta, lo cual está genial. Hay paletas de pocos o de muchos colores. Y la página también tiene un apartado de tutoriales que está muy muy bueno. Fíjense que ahí también recomiendan Pixel Logic. Y hay otro par de tutoriales que vale la pena que miren. Tenemos esta guía de pixel art que les voy a dejar el link abajo en la descripción. Es una guía que fue de las primeras que vi en Tumblr y siento que es un buen recurso para mostrar y para no sé, como para aprender un poco de pixel art. Pero esta es la guía máxima con la cual yo realmente aprendí a hacer pixel art, que es la guía de Gas 13. Esta guía la conseguí en el foro de Pixel Joint y tienen, verdad, casi todo lo que necesiten para aprender pixel art, pero muy detallado y muy técnico. Ya hay que tener cierto conocimiento básico para empezar a aplicar las técnicas que ellos describen acá. Y lo bueno es que es escrita,
Entonces, bueno, tienes mucho chance de ver cosas, leer y releer y siento que así se cala mejor la información. Bueno, ahora sí vamos al grano y vamos a hablar un poquito de Aseprite, el programa genial de pixel art que vamos a estar manejando en su versión más actualizada, que es esta que estoy usando actualmente. Y vamos a hacer un nuevo sprite, ¿no? Vamos a explicar todo. En width y height es donde ponemos la altura y el ancho y la altura, perdón, de la pieza que queramos hacer. Podemos ver los modos de color, que hay 3. Nosotros vamos a trabajar ahora con el RGB. Tenemos colores de fondo, está transparente, blanco y negro. Vamos a trabajar el transparente. Y más abajo están las opciones avanzadas, que es para hacer cosas más a lo Commodore 64 y eso, pero eso no lo vamos a tocar ahora. Por ahora dejamos así y le decimos OK y arrancamos con nuestro programa. Probablemente cuando lo abran, su software no se va a ver así. Va a ser de color azul, va a tener esa barra en otro lado, la va a tener hacia abajo, hacia el bottom, así como la estoy mostrando. Y esa pantallita pequeña que estoy rodando es probable que no se les vea tampoco. Los cuadros del fondo del pixel también es probable que no se les vea así, pero no se preocupen porque por ahora vamos a ver todo lo básico y cómo configurar cómodamente este divino programa llamado Aseprite. Realmente deberíamos empezar hablando en la parte de colores. La capa de colores es una de las más importantes que vamos a utilizar. Pueden desplegar el resto de ella con estas flechitas blancas, como ven que yo lo estoy haciendo. Y probablemente no tengan los colores así. Esta es como la paleta que yo tengo predeterminada, pero probablemente ustedes no la vean así. Y si se fijan, en esa expansión hay cuadritos. Estos cuadritos son donde vamos a poner los colores para generar nuestra capa. Vean esto como una cuadrícula, ¿no? Donde podemos poner un montón de colores. Acá abajo es como el manejador. Tenemos esta parte del gradiente que yo no la uso mucho. Utilizo más que todo los 2 handles abajo. Y este candado es el que indica cuando el color se puede o no editar. Esta es la parte que te lo ordena por gradientes o por hue. Esto lo vamos a ver en otro video porque es mucho más extenso. Acá tienen un montón de paletas por default. Pero cuando les digo un montón, es un montón, desde Commodore 64 hasta NES, hasta Game Boy. Y acá son las opciones en generales de la parte de paleta de color. Por ahora vamos a enfocarnos en el candado. Si el candado está abierto, que es la parte de la edición de color, cuando nosotros lo movamos, vamos a poder editar el color dentro del cuadrito que seleccionamos. Si se fijan, yo seleccioné un cuadrito, el candado está abierto, pero en lo que lo cierro, si muevo el color, él se va a bloquear al color más cercano que esté dentro de esa capa. Y si no existe, me va a dar este signo de exclamación. Y una vez yo le dé, me agrega el color. Yo no suelo trabajar con esta metodología. Suelo trabajar con el candado abierto. La otra cosa es que pueden suprimir colores en el caso de que no los quieran. Pero suelo abrir el candado y a partir de ahí genero como todos los colores de la paleta. Y como toda mi expansión de colores, que de eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a hablar de las capas. La parte de capas probablemente esté en su vista abajo. Aquí pueden seleccionar mostrar o ocultar la capa. Acá pueden bloquear la capa. Acá tienen una opción para unir capas que no vamos a ver en este tutorial porque es un poco más avanzado. Realmente es para unir los frames. Y estas son las opciones tipo de papel cebolla y las opciones generales. Yo suelo poner mi sección de capas a la derecha y no abajo, porque siento que la opción de capas a la derecha es más parecida a la de Photoshop o la de otros softwares, que usualmente tienen todas las capas a la derecha. Además siento que es más cómodo como para ver la verticalidad de capas, porque yo trabajo con muchas capas. Vamos a cerrar esta ventanita y vamos a expandir acá un poco y les mostramos desde acá. Aseprite funciona así con las capas. Todo lo que va hacia abajo, o sea, New Layer, si le dan clic derecho y le dicen New Layer o tocan Shift N, generan capas nuevas. Entonces pueden ver que las capas se generan hacia abajo en el programa, o sea, verticalmente. Y horizontalmente, ese puntito que ven con el 1 son los frames. Si se fijan en la parte de New, no pueden hacer nuevos frames directo. O sea, esto no lo pueden hacer directamente con el clic del mouse desde ahí. Incluso si tocamos el frame, no hay una manera de hacer esa celda desde nuevo. La solución para esto es o darle Alt N o Alt B para uno vacío, o podemos irnos a Frame, New Frame,
y ahí te indica que Alt N o New Empty Frame si lo quieren vacío y te lo indica con Alt B. Nosotros igual no vamos a estar trabajando los frames en este tutorial, sino que nos vamos a mover más con las capas porque vamos a trabajar un diseño estático. Pero en lo que tengamos información más para los frames y eso, por supuesto que las trabajaremos. Ahora vamos a mostrar el panel de preview, que es esta pantallita pequeña y fastidiosa que les he estado moviendo a lo largo de todo el tutorial, pero que yo uso muchísimo porque es la pantalla en la que vamos a poder ver en la resolución original o en un tamaño pequeño cómo nos está quedando nuestro píxel cada vez que nosotros estemos haciendo zoom in o zoom out. Por ejemplo, yo voy a dibujar esta forma bizarra, extraña e incómoda. Vamos a rellenar esta forma de color. Ups, rellené todo, perdón. Vamos a darle continuo. Y si se fijan, yo puedo estar haciendo zoom, pero en el panel chiquitito de preview se mantiene exactamente igual. Entonces esto me ayuda a ver como un espectro amplio de cómo se ve todo la vista. Ahora vamos a hablar de todo el panel de herramienta, que es esto que estoy señalando con el mouse a la derecha. Empezaremos con la herramienta de selección básica. Después tenemos la herramienta de lápiz. Si se fijan y le dan doble clic a la herramienta de selección, tienen el resto de las opciones de selección que yo no suelo utilizar mucho. Tenemos la herramienta de lápiz, que la herramienta de lápiz es con la que dibujamos de manera básica y simple, es lo que vendría a ser el brush. La herramienta de borra, para borrar de la misma manera. O sea, si tenemos el lápiz y seleccionamos la borra, podemos borrar píxeles, como en cualquier software de ilustración normal. Si se fijan, podemos hacerlo del tamañito que queramos. Tenemos la selección de cuentagotas, que es para seleccionar colores. O sea, si yo tengo, por ejemplo, vamos a seleccionar acá la parte del cuadro relleno. Y yo tengo un color así y otro color así, de gris. Y yo quisiera seleccionar, yo toco en mi cuentagotas y él me lo selecciona automáticamente en la paleta si lo tengo guardado en la paleta. Bueno, está la lupa para hacer zoom, pero yo no la uso mucho porque uso la rueda del mouse. Está la selección de movimiento, que es con la V pequeña. Esta gotita es el relleno, lo que vendría siendo el balde de pintura en otros programas. Acá está representado con una gotita. Si se fijan, el shortcut es la G. Y si por ejemplo le dan continuo, pueden pintar dentro de los parámetros del píxel. Si le quitan la continuidad, van a pintar todos los colores que sean del mismo color de eso. Esta es la herramienta de línea. Yo utilizo en lo personal mucho más la herramienta de línea que la herramienta del brush para dibujar o del lápiz. Si seleccionan la tecla Shift, podrán hacer líneas perpendiculares y lineales perfectas. Esta es la herramienta de geometrías. Como pueden ver, pueden generar cuadros comunes o cuadros rellenos. También pueden generar círculos comunes, solamente de outline, o círculos rellenos. Es súper útil esta herramienta, la utilizo un montón, sobre todo cuando quiero hacer cosas como rellenos grandes. Esta es la herramienta de contorno que realmente yo no la uso mucho porque no le saco mucho el provecho. Dibujas una pieza sin levantar el clic y ella se rellena sola una vez lo cierras. Tiene otra herramienta de contorno que es más como diagonal, que vas seleccionando la alada de la línea y seleccionas otra y en lo que rellenas te genera la pieza. Realmente yo no la entiendo mucho y no la utilizo mucho y me parece poco práctica, pero bueno, en el caso de que a ustedes les funcionen, ahí la tienen para sacarle provecho, porque así es Aseprite, está lleno de cosas para sacarle provecho. Otra de las herramientas que hay, que es mi enemigo número uno, es la herramienta de Blur. Esta herramienta, tal cual como lo dice su nombre, hace que los bordes se vuelvan blurry. Ustedes arriba en la barra de configuración pueden editarlo. A mí no me gusta porque el pixel art no lleva blur. Y si van a generar blur, es preferible que lo hagan con anti-alias. Esto es como una manera de hacer trampa. Así que nada, para mí esta herramienta es el diablo. No la usen, es horrible. Díganle chao. Otra de las herramientas que vamos a ver ahora por encima, porque no tiene mucho sentido verla ahora, tengo otro tutorial para esto, es la parte del tile map.
El tile map vendría siendo para hacer baldosas o tiles, que son estos cuadritos continuos, como por ejemplo el pisito de Mario o los cuadros en los bordes de Mega Man, etc. Y con la herramienta de tilemap se les abre debajo de la paleta de color este recuadro, que es el cuadro donde están sus tiles o sus baldosas, y ustedes establecen cuál es el tamaño, etcétera, etcétera. Se abre este tipo de capa especial llamada tilemap, que la pueden ver arriba de la layer 1. Y a medida que ustedes van dibujando, dependiendo del tamaño en el que pusieron los tiles con respecto al lienzo, ella genera las baldosas. Está chévere para hacer fondos y mapas y todo eso. Y como les dije, tengo un video mucho más detallado sobre esta herramienta. Les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren ver. Pero como hoy estamos en algo básico, esto es muy complejo para iniciar. Y no da lugar para lo del curso. Así que la parte de tilemap por ahora no la vamos a estar viendo. Tal vez más adelante haga otro video sobre los tiles mucho más complejo que el que hice previamente. Vamos a hablar de una parte súper, hiper, mega importante, que es la simetría. La herramienta de simetría es una de las herramientas que yo más uso en el programa, sobre todo porque hay muchas partes simétricas en el pixel art. Más que todo cuando hacemos fondos y eso, y vamos a usar mucho la simetría en este tutorial. Aquí vemos en la parte de arriba que vemos los brushes, el tipo de tinta, la dinámica, el tamaño, si el brush es o no pixel perfect, y la simetría vertical, horizontal y el reseteo de la simetría en el lienzo. Si ustedes no lo están viendo, pueden irse a View, Symmetry Options, y cuando le dan clic ahí les van a aparecer esos cuadritos de simetría en la barra de asistencia, que es la barra de arriba. View, Symmetry Options. Como pueden ver, cuando la cliquean aparece una línea de simetría vertical que podrían rodar en ese handle. La pueden resetear para volverla a centrar. Y si dibujan, fíjense que lo mismo que van a hacer de un lado va a quedar del otro, porque es una herramienta perfectamente simétrica. En este caso, la simetría está cortada vertical, entonces los dos lados, el izquierdo y el derecho, son los que se muestran en función al mismo tiempo. Hacemos un par de ojitos, hacemos una boca, perdón por lo horrible del dibujo. Pero bueno, es para que tengan una idea de qué cosas pueden lograr. Uy, qué horrible ese corazón. Parece una pesadilla. Lo mismo pueden hacer con las líneas horizontales. Entonces, si por ejemplo quisieran hacer algo así, que sea tipo como un ojo o una nuez, es súper posible hacer. Esto les va a facilitar un montón el trabajo, sobre todo cuando hay cosas que tienen que hacer un poquito más medidas. O la otra suerte es que pueden utilizar las dos y hacer este tipo de diseño medio mandala o medio enfocado al centro del dibujo. La verdad es que la aplicación es muy amplia y es una de las herramientas que más usamos a la hora de dibujar. Como les dije, estas son las herramientas básicas. Estas no las vamos a estar tocando por ahora porque no tiene sentido usarlas. Pero sí vamos a estar viendo la herramienta de Pixel Perfect. Si se fijan, si yo la quito, sale mal el dibujo, y si la pongo, sale bien el dibujo. Así de simple. Lo que hace la herramienta de Pixel Perfect es mantener los píxeles separados entre sí y evitar los píxeles huérfanos, que es algo que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar del fondo, porque ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para que mi fondo se vea así como el de Pixel Nacho? Se vienen a Edit, Preferencias, y se van a la opción que dice Background. Esto les va a mostrar el checkboard o la parte de la ficha de ajedrez, por así decirlo, o del tablero de ajedrez. Aquí ustedes pueden elegir si es solo para este documento o para todos los documentos nuevos que se hagan. En este caso yo voy a hacer las modificaciones solo para este documento activo. Y me vengo acá y puedo ir mostrando y aplicando, y así aumentar o disminuir el tamaño de la guía de cuadros de fondo. Esto no afecta para nada el grosor de sus píxeles. Para nada. Esto lo que hace es darles una especie de muestra de tamaño como para trabajar más cómodo y entender que ese es el color transparente. O sea, ese cuadro es el color que representa la transparencia. Aquí tienen opciones donde pueden cambiar que si los colores o el alfa de eso y ver de qué forma están, y si lo aplican, le cambian los colores al fondo. No hagan esta cosa horrible que hice yo, por favor. Muy bien, volvamos a la normalidad. Y yo usualmente utilizo este grid así en 2×2.
Muy bien, vamos a empezar a hablar de los fundamentos del pixel art, que son el píxel y la línea. Empezaremos por el píxel. El píxel es la unidad más chiquita que hay visualmente. Es un cuadrito y representa el punto más pequeño que te puede mostrar una pantalla. La línea viene siendo una sucesión continua de estos píxeles. Con la línea nosotros podemos generar la maravilla que son las geometrías. Tenemos tres tipos de geometrías: las cuadradas, las circulares y las triangulares. Geometrías básicas que todos conocemos de los principios básicos de dibujo. Lo interesante es que si empezamos a combinar estas geometrías, por ejemplo acá que tenemos combinado el cuadro con un círculo, podemos empezar a experimentar en hacer formas súper interesantes una vez las solapamos una sobre otra. Acá por ejemplo voy a borrar la parte que se trunca entre el cuadro y el círculo y generé esta especie de forma que tiene un lado curvo y un lado recto y es como una D mayúscula. Ahora lo que les quiero mostrar es, en base a formas muy básicas y geométricas, qué son las cosas que podemos hacer. Voy a acelerar un poquito el video, pero les voy a mostrar la forma en la que hice este bullet bill solamente basándome en esas dos geometrías simples. Hice el corte del círculo, hice el corte del cuadro y en base a esa forma puedo generar este personaje que todos conocemos, que es una especie de bullet bill. Y lo que hice fue como dibujando dentro de la forma. Aprender la geometría es vital para hacer formas amigables y familiares dentro de nuestro pixel art y bueno, poder conseguir como este hack o esta forma de poder dibujar mejor cuadrito a cuadrito y conseguir formas coherentes. Si se fijan, una vez apagamos el bullet bill, tenemos como la forma maestra de la que vino. Ahora vamos a hablar de una de las partes más picantes y complejas, que son las líneas y los píxeles huérfanos. Cuando hacemos pixel art, usualmente se recomienda que hagamos líneas que tengan cierta continuidad en el tipo de puntos o píxeles que usamos. Si se fijan, esas líneas que estoy utilizando son o rectas o de 2x2 píxeles o de 1 por 1 píxel y hacen que la línea se vea limpia, linda y acomodada. Fíjense que aquí voy haciendo conteos, primero de una línea de 1 píxel de alto, después de líneas de 2 de ancho por 1 de alto. Pero si lo hago arbitrariamente, la línea se ve como en zigzag, sobre todo lo podemos ver en esta parte pequeña. Entonces, otra cosa que tenemos que cuidar es de no solapar la línea para que se vea gruesa. Estos se llaman píxeles huérfanos. Es súper importante tener líneas limpias cuando estemos trabajando para que nuestro dibujo se vea ordenado y profesional. Y en el caso de hacer líneas gruesas, que se note que fue a propósito las líneas gruesas que queremos hacer, que no se vean arbitrarias. Una de las buenas maneras de contar píxeles huérfanos, o de lo mal que se pueden ver los píxeles huérfanos, es con las curvas. Solemos solapar cosas así en las curvas y si se fijan, esos píxeles que están superpuestos uno sobre otro se ven extraños. Le dan a la pieza un grosor rarísimo, pero en cambio si nosotros empezamos a contar 1, 2, 3 píxeles y eliminamos los píxeles que sobren, ahí los voy a marcar en verde, 3, 2, 1, 1 y 1, podemos tener una línea muchísimo más ordenada. 3, 2, 1, 1 y 1. Si se fijan, la curva se ve mucho más suave, lo pueden ver sobre todo en la miniatura. 3, 2, 1 y 1. Y ese espaciado que hay entre píxel y píxel es la manera adecuada de evitar el píxel huérfano, que es ese píxel que se ve como fuera de lugar o como montado. Lo mismo pasa si vamos a hacer círculos. Si se fijan, el engaño en el pixel art con los círculos es que es como un conteo matemático. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2 y arriba 1, 2, 3. Eso hace que nuestra forma de círculo se vea súper bien y súper armoniosa. Pero ¿qué pasa si tomamos ese mismo círculo y lo hacemos ahora solapado? Hacemos 4, 2, 1, 2 y 4. No sé si se fijan que cuando solapamos
Se ve súper extraño el círculo y se ve grueso en los bordes. Esos píxeles sobrantes se llaman píxeles huérfanos y hay que procurar eliminarlos. Voy a hacer la marca de todos estos píxeles huérfanos con color verde para mostrarles cuáles son los que sobran y cómo podríamos limpiarlos. Traten siempre de que cuando la línea sea más ancha, el conteo sea hacia arriba y cuando la línea sea menos ancha, el conteo sea hacia abajo. O sea, más ancha la línea, más cantidad de píxeles tiene, y ya más aguda la curva, menos cantidad. Muy bien, mi boceto lo hice con Clip Studio Paint. Aquí tienen una muestra de cómo quedó el boceto. Ustedes lo pueden hacer en el software que prefieran. Puede ser Procreate, pueden hacerlo a mano y escanearlo, etcétera, etcétera. Lo importante del boceto, al menos para esta muestra, es que el mismo sea simétrico. Y nos vamos a ir a Layer, New, y vamos a utilizar algo que se llama New Reference Layer from File. Esta es una opción actualizada que tiene Sprite que te permite buscar el archivo que hiciste y utilizarlo como referencia. Y la foto de referencia queda detrás de la imagen de pixel art y no se pixela. Si se fijan, una vez la importo, la imagen se ve bastante bien y nítida, pero es posible pixelarla. Acá le bajamos la opacidad. Si se fijan, la reference layer está tachada y podemos empezar a dibujar en donde dice Layer 1. En la reference layer no se puede dibujar porque es nuestra referencia. Como el dibujo es simétrico, o procuré hacerlo simétrico, voy a utilizar la herramienta de simetría para también trabajarlo en el medio así. Entonces podemos empezar a pixelar haciendo como una especie de calco por encima del boceto. Vamos haciendo estas curvas que, como comentamos antes, en la línea de píxeles huérfanos. A medida que se van haciendo más agudas tienen menos píxeles, y a medida que van abriéndose las curvas tienen más píxeles. Y si se fijan, una vez estoy dibujando de un lado, el dibujo se recrea en el otro por la simetría. Vamos haciendo 3 y después de a 2 píxeles y lo vamos bajando como en esta especie de diagonal que no es en 45, pero una vez hacemos de un punto, la diagonal empieza a inclinarse más o menos en 45 grados. Y volvemos otra vez a 2 píxeles pero horizontales. Porque a medida que se va aplanando la curva, vamos haciendo la línea de píxeles más grande. Seguimos con el resto de la barba, que lo que hice en este caso para darle ese aspecto como de caricatura es que la barba fuese como burbujeante. Es como que la parte desordenada de los pelos de la barba se ve más burbujeante que realista. También, como todas las formas son un poco redonditas, esto ayuda a mantener un poco la coherencia, pero el boceto es realmente de la manera en la que ustedes lo prefieran. Si tienen ganas de hacer su boceto un poco más realista o lo quieren hacer un poco más de anime, podrían hacerlo, porque el ejercicio es libre realmente y el objetivo es que ustedes se sientan cómodos con la manera de diseñar. Vamos con la sonrisa, macabra por cierto. Mismo principio de las curvas. En las partes más planas de la misma, más píxeles. En las partes más agudas o menos planas, menos píxeles. Siempre intentando que los píxeles no se solapen entre sí para no hacer píxeles huérfanos. En la parte superior del bigote, fíjense que si queremos hacer las puntas agudas, ahí sí decidí solapar los píxeles en los bordes del bigote. Porque como queremos esas puntas bien aguditas para que se vea como el borde final del bigote, nos funciona el píxel huérfano. Lo que hay que procurar es que si vamos a juntar píxeles, se vea la intención de la juntada del mismo. Píxeles juntos quitan suavidad. O sea, el píxel huérfano le quita suavidad a la pieza. Y hace que se vea extraño. Pero en este caso, como por ejemplo esas orillas que queremos que queden bien angulares, o esos filos, como los de los bigotes o las cejas, nos súper funciona solaparlos. Porque genera como este ángulo en L perfecto, sin interrupciones. Vamos lo mismo con el ojo, que lo estoy haciendo tipo ojo de anime básico. No me compliqué mucho con esto para que el resultado estuviese mejor. Aquí estamos generando como toda la parte angular del ojo. Vamos con la pupila.
Se me fue un píxel ahí. Y generamos esa forma como ovalada. Lo mismo en la parte central del ojo. Tenemos esa forma como ovalada. No se preocupen por los brillos, que eso más adelante lo vamos a hacer. Por ahora, esa capa de fondo es solo referencial. Y nos vamos a enfocar en la línea, que es como la matriz estructural de nuestro diseño. Vamos a hacer lo propio con la cabellera. Vamos a ir dibujando toda esa parte angulada. Vamos extendiendo los píxeles a medida que se hace menos angulada la curva. Y para finalizar al menos la parte de la cara, vamos con la oreja, que es lo mismo. Es jugar con curvas y engañar un poco la vista. Acá podemos solapar un poco los píxeles por el hueco de la oreja. Y ahora vamos a hacer como la posición de los hombros, que realmente va a ser bien básica porque el enfoque acá lo vamos a tener en la cara. Con los dientes no voy a llegar la línea hasta el final y más adelante van a entender por qué cuando hagamos la sección de anti-alias. Vamos a llegarla hasta la parte más cercana al oscuro. Ahora vamos a tocar nuestro balde de pintura con la tecla G, G de gato. Y vamos a ir rellenando de negro las partes que son absolutamente negras. Como la barba, las cejas, el pelo, también el bigote. Aquí ya tenemos como nuestra base del line art o el principio de nuestra línea. Ahora vamos con la siguiente parte, que es súper importante, que va a ser la de la valorización, y es que vamos a darle un poquito de volumen a toda esta cara, primero en una escala de grises. Una vez terminen su line art, verifiquen bien que no tengan píxeles huérfanos. Y bueno, una vez tengamos todo eso, seguimos haciendo una capa nueva y nombrando esta line art. Vamos con la valorización. Tocamos la capa line art, le damos clic derecho y le decimos duplicar. ¿Por qué yo elijo duplicar la capa? Porque así no tengo que borrar el line art y podría dar un paso hacia atrás en el caso de cometer errores. Ahora a esta le vamos a poner de título valor, porque va a ser la valorización. Vamos a trabajar solamente luces y sombras, claros y oscuros. Esto lo vamos a hacer únicamente con grises. No le vamos a poner color inicialmente a la pieza. Como estamos aprendiendo a hacer pixel art, es muy importante saber en qué parte van los brillos, en qué parte van las sombras y cómo es el peso del color dentro de ellas. La manera más fácil de hacer esto es en blanco y negro. Prendemos nuestra línea de simetría. Primero marcamos toda la parte blanca de los ojos y la parte blanca de los dientes, que son como las piezas más blancas. Y luego vamos a seleccionar un color de piel. Me parece que este quedó muy oscuro. Vamos a aclararlo un poco para que se parezca más a mi tono de piel. Y lo mismo con las orejas. Vamos a seleccionar el color de la parte de adentro del ojo. O el valor, mejor dicho. Y vamos a hacer como esta especie de rectángulo en el que van a estar posicionados los hombros. No se preocupen por esto, que más adelante los vamos a editar. Luego de que tenemos toda esta parte ya como rellena y lista, vamos a empezar a hacer la valorización de sombras. Esta parte inicial la hicimos con el bucket de pintura o con la tecla G, que es la gotita en la herramienta. Y si se fijan en el boceto tenemos unas partes que son como sombras grises, sombras o brillos claros, o cambios de color en el pelo, por ejemplo, o la sombra dentro de las orejas. También la sombra que hace el pliegue entre las cejas y la frente. Todo esto lo vamos a empezar a valorizar con escalas de grises. Vamos a empezar, por ejemplo, con el brillo del cabello. Vamos a generar como esta especie de circunferencia, de la misma manera en la que hacemos en line art, cuidando los píxeles huérfanos. Y vamos a rellenarla. Entonces acá ya tenemos como la primera parte del brillo de la cabeza. Vamos a hacer lo mismo con los brillitos que están cerca de las mejillas. Vamos a seleccionar un color un poco más oscuro que el color de la piel. Y en base a eso vamos a ir generando sombritas.
El siguiente color más oscuro al gris que están usando es usualmente el color ideal para hacer esto. Vamos a seleccionar cómo es la sombra de las encías y los dientes. Nos vamos a venir al siguiente color más oscuro después del blanco, que vendría siendo esta especie de gris clarito. Y vamos a hacer como la sombra de las encías, que es lo que nos marca los dientes. Vamos a hacer también el brillo que está arriba de la cabeza, que es el highlight. Para esto vamos a hacer una capa nueva que se llame valor 2, porque como estamos evaluando cosas que podrían salir bien o no, me gustaría hacer eso en otra capa independiente, de manera que si no queda bien o si no es funcional el diseño, va a ser mucho más fácil de borrar después sin alterar el trabajo que ya hemos hecho. Teniendo esta capa, vamos a empezar a generar como esta especie de brillo en ángulo o en arcos que hicimos en el boceto, que es un poco como el brillo duro clásico de pelo. Mismo principio que cuando hacemos el line art, trabajamos en el conteo de píxeles. Si los ángulos son mucho más abiertos, son más píxeles, si son más cerrados, son menos píxeles, y esto nos da esta idea de curva, aunque realmente no haya una curva porque solamente estamos trabajando con cuadritos. Aquí ya tenemos una especie de highlight y vamos a hacer lo mismo con el highlight de los lados. Vamos a oscurecerlo un poco. También el highlight de arriba vamos a oscurecerlo un poco. Y vamos a poner un poquito del brillo de las partes bulbosas de la barba. O de esta especie de angulitos que tenemos en la barba. Eso da esa sensación como felpuda en la misma. Hace que la barba no se vea plana. Le da un poco de volumen. Y precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer con la valorización. Cuando trabajamos en blanco y negro, generamos volúmenes y sabemos desde dónde vienen las luces, dónde marcan las sombras, etcétera, etcétera. Y esto hace que ya el dibujo dimensionalmente sea funcional. Si un dibujo tiene una buena valorización, le vas a poder tirar un montón de colores encima y se va a seguir viendo bien. Vamos a seleccionar un poco este color de sombra, que si se fijan, si selecciono con el cuentagotas, el mismo se selecciona automático también en la paleta de color porque ya lo tengo ahí. Entonces así sé que estoy trabajando el color correcto y me puedo ir un paso atrás al otro color más oscuro. Vamos a hacer la sombra de la cabeza. Ups, me equivoqué. La sombra de la cabeza sobre los hombros. Vamos a verificar bien detrás del boceto cómo se va viendo. Y hacemos esta sombra un poquito como curva, porque esa posición entre los hombros, la clavícula y la espalda, y como está un poco jorobado, tiende a ser como ese arco, no es una posición completamente recta. Y ahora vamos a generar el highlight de los ojos, que es como este brillito que le da como esa vida medio cristalizada. Vamos a verificar un poco más de sombras, como las sombras debajo de los párpados. Tal vez la debería poner un poco más oscura para que resalte un poquito más y tenga un poco más de profundidad. Y bueno, si se fijan, aquí ya tenemos como toda la sombra básica y todo el armado de la valorización de nuestra pieza. No es tan complicado y no necesitamos complicarnos mucho para poder hacer esta parte de la valorización. Vamos ahora con uno de los principios más complejos, que es el principio de colorear en Aseprite. Primero les voy a enseñar a hacer este gradiente de negro a blanco.
Como saben, yo trabajo con el candadito abierto. Verifiquen bien que el candado lo tengan no cerrado, porque así se le hace una selección de colores equivocada. Siempre vayan a HSB. Si no, trabajen con el candado abierto. Primero vamos a seleccionar el color blanco y nos vamos a ir al otro extremo de la paleta donde está el color negro. Tenemos el blanco y vamos a hacer arrastre desde el negro hasta el blanco. Nos vamos al panel de opciones y le decimos Gradient. Y Sprite solito nos va a generar un gradiente desde el negro hasta el color blanco. Esta es la manera en la que pueden generar gradientes de color. Lo pueden hacer con cualquier color, realmente no tiene que ser de blanco a negro. Ahora una cosa que vamos a hacer es que vamos a utilizar estos cuadritos o ese espacio en negro para generar la paleta. Vamos a seleccionar un área. Yo voy a seleccionar este área vertical o pueden hacerlo de manera horizontal, como ustedes prefieran. Y pueden ver cualquiera de los presets que trabajemos. Nosotros vamos a trabajar ahorita con colores restrictivos. Usualmente en el pixel art se trabaja con colores restrictivos, como por ejemplo los del Game Boy, que son solamente 4 colores. Y esto es porque le da ese look como de limitante que tenían las consolas viejas. Si trabajamos con muchos colores o muchos gradientes, tiene la tendencia de perderse un poco cómo se ve el pixel art. Hay paletas mucho más amplias, paletas mucho más chicas. Por ejemplo, está la paleta del NES, que tiene una cantidad de colores mucho más enriquecida. Aún así es una paleta bastante limitada, pero tiene muchas más cantidades que el Game Boy, por ejemplo. O por ejemplo está mi paleta personal, que se las voy a dejar abajo en el link para que la descarguen. Y es la paleta con la que vamos a estar trabajando el retrato. Así ustedes no tienen que estar haciendo un color desde cero. Aún así les voy a enseñar a generar color. Pero pueden utilizar esta paleta que está bastante completa. Es una paleta que creé yo hace tiempo. Y para eso vamos a volver a la paleta por default. Vamos a extender la parte de color negro. Y vamos a seleccionar uno de los cuadritos. Vamos a hacer uso del HSV, que quiere decir Hue Saturation Value. La parte de Value es cuán cercano al blanco o cuán iluminado está el color. Como pueden ver, a más muevo la perilla, más iluminado está. Saturation es cuánta cantidad o intensidad de color tiene la misma. De más intensidad a menos intensidad. Como pueden ver, a más lo bajamos, más opaco se pone. Y el Hue es en sí el color que estamos usando. Como pueden ver, es una rampa que empieza por el rojo y termina por el rojo. Es como si fuese un círculo que da la vuelta. El de abajo es la transparencia. Esto no lo usamos casi nunca porque la transparencia es el enemigo del pixel art. Y una cosa que tenemos que tener presente es hacia dónde iluminan los colores y hacia dónde oscurecen. Los colores iluminan hacia el color amarillo y oscurecen hacia los colores azules. Siempre tenemos que tener esto en cuenta a la hora de hacer nuestras rampas de color. Por ejemplo, vamos a hacer una rampa de color rojo, que es un color bastante elemental de hacer. Primero vamos a seleccionar el color rojo que queramos. Ahí lo podemos ver en nuestras 3 instancias y en el cuadrito. Vamos a copiarlo con Control C. Y vamos a pegarlo en otro lado con Control V. Voy a hacer la rampa vertical. Volvemos a nuestra selección de HSV. Y ahora yo voy a acercar el rojo, como si diera la vuelta, lo más cercano posible al color azul. O sea, lo voy a ir oscureciendo. Por donde empieza acá es por donde termina acá. Es como si diera la vuelta en esa franja. Yo voy a retroceder un poco. Voy a bajar un poco su saturación. Y voy a bajar un poco su value o su brillo. Vamos a copiarla de nuevo y vamos a pegarla de nuevo. Y vamos a volver a llevar el rojo hacia el color azul. Ahora lo vamos a poner un poquito más violeta. Que es pasar de acá a seguirla bajando hacia acá. Vamos a quitarle un poco de saturación. No, la vamos a dejar en su lugar realmente. Vamos a quitarle un poco y vamos a bajarle más el brillo. De nuevo, copiamos y pegamos. Y seguimos haciendo lo mismo. Vamos a llevarla lo más cercano posible al azul. Bajamos la saturación y bajamos el brillo. Acuérdense que tienen que ser de a pocos pasos. Si el salto es muy violento entre uno y otro, se va a notar mucho la sombra. Ahora vamos a aclarar. Vamos a llevar el rojo hacia el amarillo. Recuerden que los colores iluminan hacia el amarillo. Vamos de nuevo a bajar la saturación, pero vamos a subir el valor. Y vamos a aclarar este color aún más. Vamos a acercarlo un poco más al amarillo, bajar la saturación, subir el valor. Si se fijan, el color sí genera un gradiente, pero no es el gradiente común de rojo oscuro a rojo claro casi rosado.
Esto quiere decir que es una paleta policromática. Si nosotros hiciéramos una paleta monocromática, que eso suele ser un error, simplemente lo que vamos haciendo es bajando el valor. Entonces, el peso del color va a seguir siendo el mismo. Aunque cambiemos el valor que tiene, es como que está siempre estático. Entonces simplemente estamos aclarando un mismo color. Y eso hace que el color no se vea desde más iluminado hasta menos iluminado, sino que se vea como de más denso a más aguado. Por eso yo no utilizo las paletas monocromáticas, por eso utilizo paletas policromáticas. Siempre traten de oscurecer los colores hacia el azul y aclarar los colores hacia el amarillo, y no hacerlo aclarando hacia el blanco y oscureciendo hacia el negro. Como pueden ver, acabamos de generar una rampa vertical y ahora vamos a intentar hacer lo mismo pero con el color azul. Vamos a llevar esto hacia el color azul, un azul un poco celeste. Muy bien, acá tenemos el color que queremos. Ahora vamos a copiar y pegar. Vamos a ponerlo un poco más azul, un poco menos de saturación, un poco menos de valor. Vamos a hacer lo mismo mientras vamos bajando. Lo empujamos un poco más hacia el azul, un poco menos de saturación, un poco menos de valor. Más azul aún, un poco menos de saturación, un poco menos de valor. Y vamos a hacer ahora lo contrario para aclarar el color. Un poco más hacia el amarillo, un poco menos de saturación y ya tiene el valor al máximo. Vamos de nuevo, un poco más hacia el amarillo, un poco menos de saturación y ya tiene el valor al máximo. Si se fijan, la rampa se sigue viendo como un gradiente azul, pero es bastante estable. El rojo lo degradamos hacia los amarillos y el azul también lo degradamos hacia los amarillos. Entonces la parte más clara genera más bien este tono como verdoso. Eso lo hace ver con una luz más natural. Acuérdense que el sol no es absolutamente blanco. Entonces los brillos suelen ser más amarillentos aunque no nos demos cuenta. Aún así, yo les voy a estar pasando esta paleta, que es mi paleta personal, para que ustedes la puedan utilizar y no tengan que preocuparse por ahora por hacer cambio de color. Pueden darle a la opción de Load Palette en la opción de paleta y seleccionan la paleta en la carpeta donde la hayan guardado. El link está abajo en la descripción para descargar la paleta. Y así la van a poder usar y no tener que preocuparse por ahora por generar una paleta de colores para hacer su retrato. Después haremos un video profundizando un poco más el tema colores porque es muy amplio. Incluso yo no voy a generar una paleta desde cero, sino que también voy a trabajar el retrato con la paleta que ya hice. Así tenemos más o menos el mismo uso de colores y sabemos lo que estamos haciendo. Voy a duplicar la capa de valor y ahora le voy a poner color. Duplico la capa de valor para no perder el trabajo anterior que hice. Voy a tomar mi balde de pintura, que es la tecla G, y le voy a dar Contiguous, o Continuous, mejor dicho, y voy a ir rellenando las luces y la sombra. ¿Por qué le digo continuo? Porque si no le digo continuo, él me va a rellenar todos los grises que sean del mismo color. Y necesito distinguir entre pieles, pelo y el color de la ropa. Vamos a sombrear un poco las orejas. Vamos a sombrear también el color de los ojos. Mis ojos son marrón oscuro, así que los vamos a pintar de marrón oscuro. Vamos a hacer lo mismo con el color de la camisa. Vamos a pintar las partes de azul para que se vea que tengo como una camisa azul. Y ahora vamos con el brillo del pelo. Vamos a hacer de un color marrón oscuro, pero más claro que el negro, los highlights principales. Al menos la parte más oscura de esos highlights. Y con un siguiente color, pero más claro, vamos a pintar el resto de los brillos del gris más claro. Si se fijan en el cuadro pequeño, tienen una manera como de verlo, cómo se vería en tamaño de píxeles reales. Ahora vamos a trabajar el anti-alias, la parte más heavy metal de todo esto. Vamos a generar una capa nueva. Esta vez no vamos a duplicar, sino que vamos a hacer una capa nueva encima de anti-alias. Porque el anti-alias es muy fácil de cometer errores y de equivocarse. Y vamos a tener que echar muchas veces para atrás.
Vamos a empezar el proceso seleccionando un color que sea más oscuro que el color de piel, pero más claro que el color del pelo. Así hay como un intermedio entre el color de pelo y el color de piel. Recuerda que el anti-alias es una manera de suavizar de un color a otro. Vamos a hablar un poquito de lo que es el banding. Voy a ocultar las capas y voy a hacer una capa nueva para mostrarles qué debemos hacer para evitar el banding en el anti-alias. Voy a empezar haciendo una especie de colina inclinada o de una imagen abstracta inclinada con estas líneas. Vamos a duplicarlas para mostrarles bien el ejemplo. Vamos a pintarla de algún color azul. Sí, está bien. Voy a hacer un rectángulo random porque realmente el ejercicio es muy fácil de mostrar. Vamos a duplicarla con todo el color para que vean el ejercicio en acción. Y bueno, vamos a ver en la parte de arriba qué sucede cuando hacemos un anti-alias correcto. Si se fijan, simplemente llevé un punto intermedio de color entre el color negro y el azul. O sea, un azul que esté en el medio entre el negro y ese. Pero no llevé la línea hasta el final. En cambio, cuando ustedes hacen el anti-alias llevando la línea hasta el final, generan este efecto visual medio incómodo llamado banding. Lo pueden ver sobre todo en la imagen pequeña a la derecha. Si se fijan, se llama banding porque genera como esas bandas de color, que parece más bien como una sombra superpuesta, en vez de hacer que se vea como un gradiente smooth o suave de transición entre un color y otro. Vamos a hacer lo mismo con una curva. Voy a generar una curva. Un momento que voy a acomodar acá esta vista. Voy a generar una curva y la misma la voy a pintar de color amarillo. Esta curva la voy a hacer con banding. ¿Qué pasa si yo oscurezco todos los lados de mi anti-alias y hago otro color de paso intermedio? Si se fijan, cuando la ven en lo pequeño o lo ven de lejos, se ve más bien como bandas, no se ve bien, se ve como si el color estuviese rodado y no como si el color estuviese una transición suave o estuviese haciendo una transición suave de uno a otro. Vamos a duplicar esta capa y vamos a corregirla. Primero vamos a volver a pintar de amarillo toda la pieza. Y ahora vamos a tomar el color entre el amarillo y ese y vamos a hacer simplemente un par de puntos. Ahora vamos a tomar el color un poco más claro, me parece, y vamos a suavizar esto. Si se fijan, el anti-alias ahí quedó muchísimo más suave en la curva. Y no se ven esas bandas gruesas que más bien lo que hace es como generar un engrosamiento de línea. Recuerden que entonces el anti-alias no debe obligatoriamente seguir hasta el final de la línea, sino es como tomar una sola parte para hacer una sección en gradiente entre un color y otro. Ahora que conocemos este principio del banding, vamos a volver a nuestro anti-alias, seleccionar un buen color intermedio entre uno y otro, y vamos a generar el anti-alias que está más cercano al pelo. Entonces fíjense que yo simplemente voy a hacer poquitos puntos, no lo llevo hasta el final de la línea. Es apenas un detalle de suavidad. Esto también me va a ayudar a que las curvas se vean mucho más suaves. Es súper importante que las curvas se vean lo más suaves posibles para generar ese efecto como realista. Estamos trabajando con cuadritos y estamos tratando de hacer cosas arqueadas con cuadritos. No es fácil. Con paciencia vamos haciendo cada uno de los puntos necesarios para generar el anti-alias. Vamos a hacer un poco de anti-alias también al nivel del ojo y en la parte de arriba de las cejas. Como todas esas son las partes curvas, eso ayuda un montón a que se vea más suave.
Incluso ya la imagen empieza a cambiar un montón una vez tenemos el anti-alias establecido. Podemos hacer también anti-alias al contrario, desde colores oscuros hasta colores claros. Fíjense que ahora lo estamos haciendo adentro del highlight, en ese color intermedio entre el negro absoluto y el marrón más oscuro. Eso le da tremenda suavidad a los brillos. Vamos a hacer un poquito de anti-alias entre las pupilas y la parte blanca, el iris del ojo. Lo mismo con los bordes. Y lo que les decía al comienzo de los dientes, de que no lo había unido completamente con el negro, es porque para dar ese aspecto de que se ve un poco más chiquito o más angosto, eso lo podemos lograr también con anti-alias. Ahora vamos a colorear las encías, porque había olvidado colorearlas y se veían grises. Vamos a hacerla de su color natural. Y vamos a generar un poquito de anti-alias y sombra dentro de la pupila, para suavizar del color negro al color marrón. Voy a hacer un poquito de anti-alias también en la parte gris interna. Y ahora vamos a empezar con una de las partes más complejas de anti-alias, que es hacerle anti-alias a la línea. La línea usualmente tiene un poquito de anti-alias para hacer brillo. Vamos a hacer una capa nueva, arriba de la de anti-alias. Vamos a ponerle anti-alias bordes. Y vamos a hacer ese mismo principio que generamos del anti-alias un poco con las cosas que tengan borde sobresaliente o que se acerquen a algunas partes con brillo, como por ejemplo los ojos o este borde del pelo o tal vez el bordecito de las orejas. Vamos a seleccionar un color más oscuro que el de la piel. Pero ahí veo que me genera un poco de banding ese anti-alias y no me gusta mucho. Así que vamos a hacerlo desde el borde para adentro. Lo mismo con la parte del borde de la nariz. Fíjense enseguida cómo va suavizando el color. La parte de las orejas que lleva más brillo. Lo mismo con el brillo blanco que está cerca del ojo. Hacia las partes negras lo vamos a aclarar un poco. Vamos a colorear un poquito el borde que está tocando la parte de highlight del pelo hasta cierto punto. Sé que no se ve mucho, pero en verdad se nota la diferencia una vez lista la pieza final. Esto nos va a permitir también ver espacios donde haga falta un poco más de anti-alias, como por ejemplo el borde de la nariz. Vamos a generar anti-alias dentro de la camisa. Un azul un poco más oscuro que este que seleccionamos. Y vamos a hacer anti-alias cerca de la base de la barba. Ahora vamos a hacer un poquito de anti-alias, pero inverso. Vamos a tomar, por ejemplo, un color entre el beige oscuro y el negro. Y vamos a irnos hacia las partes negras para generar aún más suavidad. Recuerden no exagerar el anti-alias y tener cuidado con el banding. El objetivo es apenas suavizar el borde, no es tratar de generar otro color. Si sienten que un color le genera tensión o una banda le genera tensión, no duden en borrarla o rellenarla más. Si bien es algo calculado, no es algo tan matemático.
Vamos a hacer un poco acá arriba en el pelo. Un poquito en la oreja. Y ahora vamos a probar hacer una capa nueva para highlights. Yo no creo que sea necesario para este píxel porque me parece que el color de la piel ya está bastante claro. Pero en el caso de que ustedes lo quieran hacer, pueden siempre seleccionar un color más claro que el que están usando. En este caso podría ser el de abajo. Y hacer algunos brillos si ven que es necesario el brillo en su piel. Aquí estoy probando un poco con la nariz. Y lo mismo con las mejillas. Y tal vez un poco cerca de las cejas. No, pero creo que en mi caso eso haría que la piel se vea muy aceitosa. No le pondría tantos highlights, al menos no a la piel. Y ya los del pelo me parecen suficientes. Esto es un poco como a gusto del consumidor. Tal vez aclararía un poquito el highlight que está arriba en el pelo, puede ser. Vamos a probar. También algo que está bueno es que no tengan miedo a hacer ensayo y error. Pero por ejemplo siento que si pongo el highlight ahí en el pelo, no se va a ver muy bien. Porque se termina viendo como una tela o como una cinta así, no como un brillo. Creo que se me ve raro. Vamos a borrar esta capa mejor. Recuerden, como les dije, que el highlight es una posición completamente personal. Ajá, ahora vamos a hablar del dithering y vamos a explicar un poquito qué es el dithering. El dithering vendría siendo como el puntillismo dentro del mundo del pixel art. Voy a hacer un ejemplo rellenando un poco de color. Acá vamos a utilizar la herramienta del recuadro mejor. Y voy a empezar a puntillar a mano. Hay formas de hacerlo más fácil en Aseprite, pero siempre es mejor aprenderlo a punta de clic. Si se fijan, estoy haciendo como una especie de tablero de ajedrez o de puntillismo para hacer un color intermedio entre el negro y el color de fondo. Esta es una manera como de engañar a la vista para generar un color gris que realmente no existe. Se ve sobre todo cuando observan en la miniatura. Si ven, a medida que voy generando eso, el color que está al lado del color negro se ve casi gris en lo mini, pero realmente no es gris. Es una manera como de generar un gradiente. También podemos sobre rellenar como para hacer unas partes un poco más oscuras y que sea más smooth el degradado o más suavizado. Otra cosa que podemos hacer es puntear un poco más separado de la línea. Y así vamos aclarando un poquito el degradado que queremos hacer. El dithering es una pieza y una herramienta súper útil para generar gradientes suavizados con pocos colores. Vamos a intentar hacer una capa nueva de dithering. Vamos a acomodar la paleta de colores otra vez de tamaño. Y vamos a utilizar el mismo color con el que hacemos las sombras para generar esta especie de puntillismo. Y poder hacer un gradiente de colores. Hacemos un poco de dithering en la parte baja de la boca para hacer profundidad. Y también vamos a generar un poquito de dithering cerca de la curva del pelo para mostrar un poco la diferencia de la sombra que genera el pelo sobre la cara, que no es tan agresiva como la sombra de color sólido directa, sino que genera ese color intermedio como entre el beige sólido y el color crema de la cara.
También podemos hacer un poquito de dithering para resaltar la suavidad del highlight. Si se fijan, acá estoy haciendo un poco de dithering con el mismo color del highlight y me genera como ese tono medio gris intermedio interesante. Por cierto que ahorita estoy utilizando la herramienta de línea y no la herramienta del brush, porque es mucho más fácil para manejar el dithering así. Podemos hacer un poco de dithering con los brillos de la barba para suavizarla. Se ven bastante bien. Y creo que la camisa también necesita un poquito de dithering, me parece. Usualmente el dithering viene también en los lugares donde se genera una curva, porque necesitas hacer como esa suavidad de color o de luces y sombras un poquito más legibles. Les repito, estoy utilizando la herramienta de línea y presiono la tecla Shift para hacer una línea perpendicular. Y eso me ayuda a generar como ese tablero de ajedrez mucho más fácil y rápido que estar haciéndolo clic a clic. Hay algunas partes, como por ejemplo acá abajo, donde sí es mejor hacerlo clic a clic para mantener la perfección del mismo, ¿no? Me parece que ya básicamente tendríamos como todo el diter de nuestra pieza principal. Y al menos el retrato estaría listo, pero ahora les voy a enseñar una trampita que yo no uso mucho, pero es la herramienta de dithering que ustedes podrían utilizarla en el caso de que se sientan cómodos. En la parte donde seleccionan el bote de color, si hacen doble clic, pueden seleccionar la herramienta de Diter y si hacen clic normal en un color y clic derecho en otro, va a utilizar esos dos colores para hacer dithering. Fíjense que aquí lo hace del negro al gris. Entonces si yo arrastro, él me va a generar ese dithering dependiendo de la matrix que elija. Y elegí una matrix de 2×2. Ahora estoy eligiendo una matrix de 2×4. Ya va que queda horrible porque se superpone. Muy bien, ahora sí. Yo usualmente utilizo este tipo de dithering para los fondos, pero casi nunca lo hago para generar colores en cosas como rostros o algo así. Es más, rara vez lo hago en los fondos, a menos que el fondo sea muy grande, porque tiende a hacer mucho ruido visual. Y hablando de fondos, vamos a la parte final del tutorial. Ya tenemos el boceto, hicimos el line art, le dimos su valorización, le agregamos el color, hicimos el anti-alias, le dimos el anti-alias a los bordes y le dimos dithering. Y vaya cambio que ha tenido ese boceto. Se ve súper bien y súper finalizada la pieza, bastante suave y bastante profesional. Vamos a ocultar las capas que no estemos usando, la de color sí estamos usando, y nos vamos a ir detrás de la última capa, en este caso valor, y vamos a hacer una capa nueva que le vamos a poner fondo, fondo 1. En mi caso yo lo voy a utilizar de color rosado porque me gusta bastante el contraste que tiene con el azul. Y vamos a hacer como el fondo general. Yo voy a hacerle un fondo como de nubes o de humo a mi pieza, para que se vea ahí medio ninja. Sobre la capa de fondo voy a generar otra capa que se llama fondo 2 y es en donde voy a agregar los detalles. Y ahorita voy a utilizar la herramienta del lápiz o el brush. Me voy a venir al brush circular, que lo selecciono ahí, y voy a ponerlo de 8 puntos. Un color un poco más oscuro, y si se fijan, eso me va a generar ese círculo. Más bien vamos a ponerlo de 16. Entonces con estos 16 puntos yo voy a empezar a cliquear círculo por círculo y voy a generar como esta nube detrás de mí. Pero creo que la voy a hacer de un color más claro, más bien, para que se vea más como una nube o como humo claro y sea más fácil después hacerle sombras. Si se fijan, ahorita no estoy usando simetría porque, bueno, las nubes no tienen la tendencia a verse muy simétricas. Y recuerden que este es el fondo que yo estoy eligiendo. Esto no quiere decir que ustedes tengan que hacer el fondo así. Vamos a bajar ahora el tamaño a unos círculos un poco más pequeños. Es como una especie de dithering que estamos haciendo, pero con la misma forma de la nube. Entonces ahora bajamos el diámetro del círculo y a medida que la nube se va deshaciendo, va teniendo círculos más chiquitos. Aquí tenemos una nube básica para el fondo, bastante bien construida. Y ahora vamos a empezar a generar volumen, solapando sombras con brillos, y como pueden ver genera como esos arcos
que le dan un poquito de volumen bastante interesante a lo algodonudo de la nube. Ahora vamos a hacer una capa encima de todo y es para hacer como las nubes que están pasando por delante de mí. A esta capa la voy a llamar complemento. Y recuerden que este no es un paso que obligatoriamente tienen que hacer ustedes, pero a mí me pareció chévere como hacerlo así para darle un poco de vida al retrato. Ahora voy a hacer ese mismo efecto de nubes, pero lo voy a hacer delante de la cara, respetando un poco la barba, ¿no? Para no tapar el rostro como tal. Así me veo como medio ninja saliendo de la nube rosada, o es medio vaporwave celestial la cosa. Lo importante es que le estamos dando como un escenario o un entorno. Ahora, una vez tengo esa nube, voy a hacer el mismo efecto que había generado antes, de hacer como ese puffiness. Vamos poniendo círculos oscuros y los solapamos con círculos claros. Y vamos haciendo como esas sombras en volumen. Este es como un hack para hacer esas medialunas un poquito más sencillas. Vamos a bajar este a 8 píxeles. O vamos a ponerlo primero un píxel y rellenar acá que no está muy bonito. A ver, se ve bastante completo, se ve bastante bien. Vamos a poner un poquito más acá, como para darle un poco más de volumen y lejanía. Bien, se ve bastante chévere. Y me voy a ir al fondo principal. Fíjense la diferencia con el fondo y sin el fondo. Me voy a ir al fondo principal o al fondo 1 y voy a hacer una especie de, no dithering, pero sí bajada como en líneas. La voy a hacer con el cuadro grueso en un rosa un poco más oscuro que el que estuvimos usando. Y voy a ir generando como estas rayitas en el fondo medio atardecer vaporwave. Les repito, esto es simplemente una decisión estética mía. No es obligatorio que ustedes lo hagan así. Pero si quieren hacerlo, bienvenido sea. Todo se comparte. Muy bien. Una vez generadas estas lineecitas, me parece que la pieza que hicimos ya está bastante finalizada. Y ya tenemos un retrato que podríamos subir a nuestras redes y presumir de manera agradable. Recuerden guardar, siempre guardar. Y exportar, en este caso, por 1000. Porque lo hicimos de 108 y lo queremos hacer de 1080 por 1080. Algo súper importante tener en cuenta es que puedan guardarlo en un formato que se pueda exportar a redes. En ese caso yo recomiendo PNG. Y lo haríamos así. Podemos decirle File, Export, Export As. Y lo ponen en PNG y le dicen el tamaño a 1000. Acuérdense de la fórmula que hablamos. Tantas veces es la imagen que necesiten, es tanto el porcentaje que harán. Por ejemplo, las imágenes de Instagram son de 1080 por 1080. Y en este caso yo la hice de 108 por 108 y la aumento un 1000% para que quede 1080 por 1080. Le dan export, la guardan en donde quieran y ya tendrían su retrato listo, pixeleros. Me alegro un montón haber vuelto a hacer esto con ustedes. Les prometo que las siguientes dinámicas van a ser mucho más cortas y vamos a hablar de puntos mucho más específicos. Pero por ahora quería vaciar el mismo contenido que tenía en el otro curso acá, hacer este curso general para que ustedes puedan practicar y repracticar no solamente con sus retratos, sino con retratos de sus mascotas, retratos de sus parejas, retratos de sus amigos. Todo esto para poder tener una base de dónde arrancar y seguir haciendo pixel art mucho más heavy. Voy a tratar de hacer estos contenidos semanales. Todavía no puedo prometer nada, pero voy a tratar de hacerlos semanales. Y nos estaremos viendo la siguiente. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse al canal que me ayudan un montón. Denle a la campanita para recibir notificaciones en los momentos en los que voy a subir videos nuevos. Y si pueden compartir esto en sus redes, se los agradecería un montón. Así crece la comunidad de Pixel Artist que estamos manteniendo entre todos. Muchísimas gracias por haber estado acá hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video que no fue corto, pero espero les haya funcionado un montón y que hayan llevado un montón de información a sus cabezas y sigan haciendo pixel art, pero heavymente.
Si hicieron un retrato y lo subieron a sus redes, etiquétenme en Instagram, @pixelnacho, y así lo comparto en mis historias y conversamos y comentamos sobre eso. Me pueden escribir también por ahí en cualquier momento y los ayudo con cualquier duda que tengan. Tengan una buena tarde, noche, mañana o cualquier momento que lo estén viendo. Sigan dibujando con cuadritos y adiós.